Recording in progress, muy bien. Necesito un hola para saber si tengo retorno. Hola. Hola, ¿cómo va Lucía? Buenas tardes. Perfecto. Entonces tengo retorno, pongo de nuevo la diapositiva que estábamos charlando y lo que les estaba diciendo era que, no me acuerdo qué estaba diciendo, pero algo estaba diciendo. ¿De qué estaba hablando? De los sinusoides. Estaba dibujando un hermoso sinusoide, eso estaba haciendo, un hermoso sinusoide a punta de lápiz de Zoom, que es complicado, pero bueno, ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Dice cirrosis, acción Sí. estimulante de celulacito, ¿correcto? Perfecto, gracias. Entonces decía que el sinusoide, no, pero antes, el sinusoide, ahí estábamos, entonces el sinusoide es una estructura que vamos a dibujar como un vaso, porque ahora recién lo vimos recién, como si fuera un vaso, solo que el vaso sanguíneo, el endotelio del vaso sanguíneo, que habitualmente nosotros dibujamos un endotelio todo completo así, entonces el endotelio es así, pero resulta que este endotelio vascular venoso tiene dos cosas. La primera es que en lugar de ser así, este endotelio tiene ventanas, entonces queda, lo voy a dibujar abajo, a ver si puedo, porque no se puede, esto borra todo conjunto, entonces me borra todo. Entonces, en vez de ser así el endotelio pasa lo siguiente. Como si estuviera mi mano poseída. Siento que la mano la tengo como poseída porque dibujo una cosa y sale otra. Bueno, vamos a hacer así el endotelio. Entonces acá tengo dos células endoteliales. Acá tengo otra. Acá no tengo. Acá sí tengo. Una así, pongo ahí. Otra pongo acá, ahí. Otra pongo al lado. Acá no pongo. Pongo un pedacito. Entonces, ¿qué pasa? El endotelio está así. Pero como esto está cubierto por hepatocitos acá afuera, los hepatocitos vienen acá así, entonces resulta que no queda agujero. Queda un conducto formado por endotelio y hepatocitos. Bien, ahí va. Entonces, ¿qué dibujé acá? Dibujo así, dibujo los hepatocitos cubriendo la pared. De modo tal que, ahí parece una cosa de loco, pero ahora vean qué es lo que voy a hacer. Voy a pintar los hepatocitos, y al pintar el hepatocito, se va a desdibujar lo que está atrás. Entonces pinto acá el hepatocito así, y se desdibuja lo que hay atrás, que era el capilar. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó un capilar envuelto por hepatocitos. Qué difícil que es hacer esto, no tienen ni idea, ¿eh? No lo hagan nunca, ¿sí? Y si, ni bajo amenaza, miren. ¿Ve? Esta célula endotelial la hago hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? Me queda un hepatocito, me queda un canal, un conducto. Entonces me queda lo siguiente, este conducto yo puedo entrar por acá, ¿ven? Ahora van a ver cómo es la cosa, lo que quiero dibujar. Ahora van a enterarse del dibujo realmente. Yo puedo entrar por acá,
No me pasé de largo, pero no importa. Ahora voy a decir así. O sea que yo puedo entrar al tubo por acá adentro. Es un tubo. Voy a borrar. O sea, el tubo es este, inicial. Ahora al tubo le saqué células para que me queden espacios. Y lo cubrí de patocitos por afuera. Entonces me quedó un tubo por el cual yo puedo entrar. Me río porque esto parece un dibujo de un pibe de 5 años. Es un dibujo de un chico de 5 años, pero no cualquier chico de 5 años, el peorcito de la clase, digamos. O sea que yo puedo entrar por este lugar, por acá, y salir por acá. Es decir que tengo un conducto hecho de células endoteliales, pero que no cubren todo el conducto. Y además, esas células endoteliales están separadas de la pared real, que sería el hepatocito, los hepatocitos, por un espacio que se llama espacio de Dice. En ese espacio de Dice hay células. ¿Qué células hay? Unas células que se llaman células hito, estas. Las células hito. Esas células hito habitualmente, ¿qué hacen? Acumulan vitamina A y algunos lípidos. Esa es su función real. Pero cuando las estimulamos de la forma adecuada, que en realidad es patológica, esas células se transforman y empiezan a fabricar colágeno. Y fabrican un colágeno especial. Habitualmente, el hígado tiene tejido conectivo que separa un lobulillo de otro, tiene tejido conectivo en los espacios porta, pero el tejido conectivo tiene colágeno, pero tiene colágeno de tipo 1. En cambio, estas células fabrican colágeno de tipo 3 y 4. Colágeno que no es modelable por los fibroblastos del hígado que fabrican el colágeno tipo 1. De modo tal que se empieza a fabricar colágeno acumulable. Y se empieza a acumular el colágeno que fabrican estas células. Entonces, cualquier circunstancia que estimule a esta célula cito para que cambien su actividad habitual, es suficiente para que éstas empiecen a fabricar colágeno anormal y ese colágeno empiece a depositarse. Primero se deposita en los sinusoides y después empieza a salirse de los sinusoides y empieza a atrapar lo que encuentre. Empieza a salirse como si fuera, no sé, la película el monstruo de enredadera, y entonces empieza a formar tabiques a lo largo del órgano. Primero lo hace en forma fina, dentro de los sinusoides, y después empieza a salirse de los sinusoides, atrapa los vasos, atrapa el patocito, hasta que empieza a comerse, como quien dice, no se come nada, pero en realidad empieza a ocupar todo el espacio. En la medida que lesiona los vasos y la arquitectura, los hepatocitos empiezan a morir porque no tienen cómo sobrevivir, porque no tienen irrigación adecuada. Bueno, entonces empiezan a morir, y cuando se mueren, producto del proceso y además producto de las cosas que estén produciendo el proceso, por ejemplo, la hepatitis alcohólica, el alcohol también está dañando el hepatocito, entonces empieza el proceso de regeneración del hepatocito, y por eso se forman cúmulos de hepatocitos. Pero repito, cualquier circunstancia que estimule esta célula cito va a ser productora, por supuesto, de cirrosis. Ahora, ¿qué cosas pueden producir entonces cirrosis? Bueno, a la cabeza de la producción de la cirrosis está el alcohol. ¿Está bien? El 60-70% de los casos de cirrosis están relacionados con la ingesta de alcohol. Y ahora después les digo una cosa más. Después tenemos enfermedades virales que producen cirrosis. O sea, un 10% de la cirrosis hepática las producen enfermedades virales. ¿Está bien? Es decir, la estimulación de la célula cito por procesos inflamatorios. O sea, procesos inflamatorios también pueden estimular a estas células. Drogas, pero me refiero a medicamentos. Bueno, drogas también, pero medicamentos, hay medicamentos que inducen la producción de cirrosis, ¿está bien?
enfermedades por acumulación, pueden ser inductoras de cirrosis, de acumulación de hierro, de acumulación de cobre, de acumulación del hígado, pueden ser inductoras de cirrosis. Incluso la esteatosis que no sea de origen alcohólico. Pueden ser inductores de las células hito o circunstancias que producen la estimulación de estas células hito. Una vez que estas células hito se empiezan digamos, a alterar, entonces ahí comienza el proceso. O sea que el proceso comienza con esto que es la estimulación de estas células. Cualquier proceso de inflamación crónica es capaz de generar citocinas que son estimulantes de las células cito. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, alfa, el factor de transformación, el factor transformador de crecimiento beta, cosas que se fabrican en procesos inflamatorios, son suficientes para que haya una estimulación de las células cito. La producción de citocinas por parte de células macrofágicas del hígado también es suficiente para que se produzca estimulación de las células cito. La modificación de la matriz extracelular y el cambio de forma de arquitectura del lugar donde se encuentran estas células, el cambio de forma de la célula, también es suficiente para que éstas empiecen a fabricar colágeno en forma desmedida. ¿Está bien? O la estimulación por toxinas directas. El alcohol, así como tiene actividad sobre el hepatocito y sobre todas las células del cuerpo, también tiene actividad sobre las células hito y las estimula y les cambia su forma. Bueno, ahí ven esta activación de células de Kupffer y fabricación de factor de necrosis tumoral alfa, algunas interleucinas, factor de transformación de crecimiento beta, factor de necrosis tumoral, TNF, factor transformador de crecimiento, la G de growth, de crecimiento, growth. ¿Está bien? O sea que cualquier circunstancia que produzca secreción o aparición de citocinas, cualquier circunstancia que modifique la estructura de la célula es suficiente para que estas células fabriquen entonces colágeno. Entonces, por un lado, tengo cirrosis general. La cirrosis general que responde a diversos procesos. ¿Está bien? Diversos procesos relacionados con cirrosis en términos generales. ¿Está bien? Bien. La cirrosis, obviamente, un proceso degenerativo, progresivo, irreversible. ¿Está bien? Uno puede cuidar el hígado cuando tiene cirrosis y tratar de que se enferme lo más lentamente posible, pero ya la cirrosis es irreversible. Conduce el proceso indefectiblemente a la insuficiencia hepática, a la anulación del hígado. El hígado se transforma en una piedra. Si uno ve un hígado cirrótico sacado de un cuerpo humano, es un hígado color blanco amarillento, duro, no llega a la consistencia de una piedra, pero es una consistencia muy dura. Uno lo puede tratar de perforar, lo que sea, es una cosa dura. Imagínense una bola de fibra dura, eso es el hígado. O sea que, nada, eso vale para cualquier cirrosis. Procesos también, yo les nombraba cosas que pueden producir cirrosis, también procesos vasculares pueden producir cirrosis. Es decir, la cirrosis es el producto final de cualquier proceso que estimule a las células hito para que degeneren y fabriquen fibras de colágeno en forma alterada. Cualquier circunstancia que haga eso produce cirrosis. Bueno, en ese marco, entonces, el alcohol también puede producir cirrosis. ¿Por qué? Primero, porque actúa directamente sobre las células cito y las daña. Segundo, porque activa células de Kupffer, como dice ahí, y estas producen factores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, algunas interleucinas, factor de transformación de crecimiento beta. El alcohol hace eso, estimula la célula de Kupffer y estimula directamente la célula hito. También está capaz factor
ahí dice PAF, que es el factor de activación de plaquetas, factor de activación plaquetario, el PAF. El factor de activación plaquetario lo liberan los endotelios, y el factor de activación plaquetario sirve para activar plaquetas, pero el PAF también modifica la célula cito para que fabrique colágeno. Y como el alcohol, dice, amplifica la respuesta del PAF, de ese factor de activación plaquetario. Ese factor, la actividad de ese factor es modulada en parte, puede ser modulada, no es no es lo normal, pero puede ser modulada por alcohol, y la modulación es el más. O sea que ahí tengo otra forma en que puedo estimular la célula cito. Estimular los neutrófilos también puede, los induce. Los neutrófilos son grandes secretores de citocinas, grandes secretores de factores de crecimiento. Entonces la acción estimular al neutrófilo significa fabricar una gran cantidad de citocinas, y dentro de la fabricación de citocinas tenemos algunas que estimulan también a las células cito, y además se activa, dice ahí, el endotelio, y el endotelio también puede ser un activador de la célula cito. De modo tal, la célula endotelia, de modo tal que el hígado, con sus mecanismos, puede estimular estas células. Por ejemplo, hay drogas, hay medicamentos que pueden inducir la cirrosis, pero por mecanismos que no son exactamente, bueno, que son parecidos. Es decir, por ahí intervienen, hay drogas que intervienen solamente modificando la actividad de la célula de Kupffer y el endotelio. Otros medicamentos, otras sustancias pueden, por ejemplo, sustancias tóxicas como el tetracloruro de carbono, lo producen por inducir procesos inflamatorios directamente. Es decir, que la activación de la célula cito puede tener diversas causas, pero en el alcohol estas son las primordiales, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos por qué se produce la cirrosis hepática, por qué se produce la esteatosis hepática, y por qué se produce la hepatitis alcohólica. Todo esto relacionado con alcohol. O sea que lo que vimos ahora son cosas que produce el alcohol en el hígado. O sea que cuando uno dice, este fulano es alcohólico, o fulano, no tomes alcohol porque te va a producir daño al hígado. Y si el fulano pregunta, ¿y cuál es el daño que me produce? Mira, te produce hepatitis alcohólica, te produce cirrosis y te produce esteatosis hepática. En el mejor de los casos, esteatosis hepática o hepatitis reversibles, y en el peor de los casos llegarás a la cirrosis y tendrás que ir a buscar un trasplante que nadie te va a hacer, por supuesto, porque si tenés tanto alcohol en tu sangre como para dañar tus órganos, a nadie se le va a ocurrir hacerte entonces un trasplante. ¿Qué pasa con la cirrosis en general? Como la cirrosis en general va a traer como consecuencia, bueno, acá es hepatopatía alcohólica, primero una palabra de cirrosis. La cirrosis en general va a traer como consecuencia final la insuficiencia del órgano, pero va a venir asociada, en el caso de la cirrosis, con hipertensión portal. ¿Qué significa eso? Va a venir asociada con el hecho que la arquitectura hepática se pierde, y como se pierde la arquitectura hepática para cualquier cirrosis, incluyendo la alcohólica, como se pierde la arquitectura hepática, entonces los vasos quedan apretados, comprimidos. Como quedan apretados, entonces la circulación por dentro del órgano es mucho más dificultosa. Y como se produce dificultad para circular, perdón, voy a cerrar esto un segundo porque quiero mirar cómo va ahí está, listo, para que no se me pierda la grabación. Bueno, entonces, ahí está. Como va a haber compresión de los vasos sanguíneos, entonces va a haber hipertensión portal. ¿Qué quiere decir hipertensión portal? La vena porta ingresa al hígado por la cara inferior. Bien, se distribuye en el órgano, se divide y va a parar a todos los sinusoides. Va a formar la tríada portal y se distribuye en los sinusoides. Perfecto, bueno, ahí tengo entonces la distribución de la porta. Luego
la sangre confluye en las venas centrolobulares y luego se forman las venas de salida del órgano, que serían las venas hepáticas. Ahora, cuando yo destruyo la arquitectura del órgano, especialmente con fibras que comprimen y aprietan, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que la porta no va a poder, la porta no va a producirse, o sea, con la porta no va a producirse el drenaje de la porta. Por lo tanto, la porta se va a hinchar. ¿Por qué? Porque la sangre no puede entrar al hígado, y no puede entrar al hígado porque el hígado está apretando la porta. ¿Y la está apretando con qué? La está apretando con las fibras de colágeno. La conclusión es que la porta le va a aumentar la presión. Eso se llama hipertensión portal. ¿Está bien? O sea que la hipertensión portal consiste en un aumento de la presión venosa de la porta relacionado directamente con el hecho que no puede circular la sangre. Ahora, causas de hipertensión portal hay otras. La cirrosis es una causa de hipertensión portal. Pero, por ejemplo, si yo obstruyo la vena porta, entonces va a haber una hipertensión portal también. O sea que, o si la comprimo la vena porta con un tumor abdominal, entonces también voy a tener hipertensión portal. O sea que hipertensión portal no es sinónimo de cirrosis, pero la cirrosis, por comprimir los vasos sanguíneos e impedir la circulación por adentro del hígado de esa sangre venosa que viene en la porta, entonces es causante de hipertensión portal. ¿Está bien? O sea que la cirrosis de cualquier índole se acompaña de hipertensión portal, se acompaña de insuficiencia hepática. ¿De acuerdo? O sea que a eso conduce la cirrosis de la que hablábamos recién, para cerrar el tema cirrosis. O sea, la cirrosis trae, en última instancia, insuficiencia del órgano asociado con hipertensión portal. ¿Todas las insuficiencias hepáticas producen hipertensión portal? No. Una cirrosis hepática en la que no hay compresión de los vasos venosos no tiene por qué relacionarse con hipertensión portal. Lo que produce hipertensión portal es el hecho que haya compresión de la vena porta o sus divisiones. Bien. Entonces, cirrosis, las consecuencias de esa cirrosis, de lo que hablábamos de cirrosis. Ahora volvemos a la hepatopatía alcohólica, pero así hice un alto en cirrosis, porque estábamos con eso, como antes habíamos hecho un alto en alcoholismo, en algunas cosas de alcoholismo, ahora hacemos el alto en cirrosis para que entendamos que produce estas cosas. ¿De acuerdo? Por supuesto, la hipertensión portal es otro tema aparte. Es decir, la hipertensión portal que se produce y que puede ser producida por otros motivos, la hipertensión portal trae como consecuencia, la falta de pasaje de la sangre por el hígado, y trae como consecuencia edema en el abdomen, y trae como consecuencia edema linfático también, porque al no poder drenarse por el sistema venoso la sangre pasa al intersticio y aumenta el drenaje linfático, y de hecho se sale linfa de los vasos, se sale el líquido de los vasos sanguíneos, entonces se forma edema sanguíneo, edema de plasma y edema linfático. Bueno, nada, la hipertensión portal es un cuadro, es una consecuencia, pero en sí es un cuadro aparte. Bueno, entonces ahí tengo las consecuencias de la hepatopatía alcohólica: hepatitis, esteatosis, punto final del asunto, cirrosis, con las características esas que hablamos de cirrosis. Bien. ¿Cómo se manifiesta una hepatopatía alcohólica? Ahí tienen signos de hepatopatía alcohólica, que como ven son iguales que otros signos, pero algunos tomamos en cuenta. Fíjense. Bueno, mal estado general como cualquier hepatopatía. Mal estado general. Cansancio absoluto, eso que habíamos contado el otro día. Cansancio, malestar general, falta de apetito. Estos son comunes con cualquier hepatitis. Como este alcohol produce hepatitis, entonces tenemos esto. ¿Está bien? Perfecto. Molestias o dolores abdominales. ¿Está bien? Hasta ahí, como cualquier hepatitis.
Puede venir acompañado, como cualquier otra alteración del órgano, con hepatomegalia, como también viene la esteatosis hepática. La esteatosis hepática se puede aumentar el tamaño del hígado. Perfecto. Hepatomegalia puede ser por eso, pero ahora vamos a ver por qué más. Bien. Ictericia, que es cambio de coloración de la piel, porque se pasa al perderse la arquitectura del órgano, ya sea porque entró en cirrosis, o ya sea porque hay células destruyéndose en una hepatitis. ¿Está bien? Sea la causa que fuera, entonces los conductos, los canalículos biliares pueden volcar su contenido a los sinusoides y entonces pasar a la sangre bilirrubina y causar ictericia. ¿Está bien? Hiperbilirrubinemia, binemia, no anemia, a veces hiperbilirrubinemia. Hiperbilirrubinemia por el mismo motivo, es decir, puede haber aumento de la bilirrubina porque pasa contenido biliar a la sangre, o puede haber aumento de la bilirrubina porque el hígado no la metaboliza de forma adecuada. Dice elevación de la fosfatasa alcalina, aquí, y la fosfatasa alcalina es una enzima que se encuentra en los conductillos biliares. Cuando hay destrucción por inflamación, o hay destrucción por cirrosis, entonces los canalículos se rompen también y se produce aumento de esta enzima, de la fosfatasa alcalina. Entonces ahí tengo procesos que pueden tener que ver con distintas cosas. Pero le agrego tres cosas más. Uno, que es la ascitis, otra que es la cabeza de medusa, y la otra es la insuficiencia hepática fulminante. La insuficiencia hepática fulminante, como la misma cirrosis, puede ser causada por el alcohol con dosis de nada, con cualquier dosis del alcohol. O sea, el alcohol puede conducir a insuficiencia hepática fulminante, no sé, con 2 vasos de vino. ¿Y qué es la insuficiencia hepática fulminante? Es un proceso en el cual se daña, en este caso no se daña la arquitectura del órgano, sino que se daña la función del órgano en forma rápida, en el transcurso de unos días a un par de semanas, se produce una alteración orgánica rápida que conduce al órgano a la insuficiencia y muchas veces a la muerte, porque es tan rápido el proceso que no hay manera de solucionarlo. Entonces, eso puede dar el alcohol. O sea, que el alcohol puede dar, más allá de lo que decíamos, una hepatitis alcohólica, una cirrosis, puede dar una insuficiencia hepática rápida, con una dosis que puede ser nada. ¿Está bien? Puede ser que un tipo tome grandes cantidades de alcohol una noche y viene una insuficiencia hepática fulminante. Entra una guardia y el hígado no funciona. Dejó de funcionar el hígado. ¿Por qué? Porque se lesionó con el alcohol. O puede ser con una cantidad más pequeña, más raro, por supuesto, con una cantidad pequeña de alcohol también puede suceder. O sea que el alcohol de por sí puede producir insuficiencia hepática fulminante. Una de las cosas que puede producirse entonces como hepatopatía alcohólica. Y las otras dos, cabeza de medusa y ascitis, son consecuencia de lo mismo que la hepatomegalia. La cabeza de medusa, la ascitis y la hepatomegalia son producto, pueden ser producto, la hepatomegalia puede ser producto de acumulación de grasa, pero la hepatomegalia, la ascitis y la cabeza de medusa son producto de la hipertensión portal. Cuando la vena porta no puede hacer circular su sangre por el hígado, la sangre toma otros caminos. ¿Y a dónde va? Va a caminos a otras venas, a venas del sistema profundo, se llama el sistema cava. Y entonces aparece que la sangre no puede ir por la porta y llegar a la cava, entonces empieza a utilizar circuitos que comuniquen la porta con la cava. Como por ejemplo el circuito de una vena que es la vena epigástrica, las venas epigástricas, y como las venas epigástricas se ven en la piel del abdomen, entonces las venas epigástricas capturan la sangre que no puede ir por la vena porta, toma otros caminos, y uno de los caminos es ese, y la epigástrica, como se ve en el abdomen, empieza a aumentar su tamaño la epigástrica y se ven como el trayecto un trayecto varicoso de las venas epigástricas. Se ve el trayecto varicoso y eso
forma como una cabeza de medusa. ¿Saben cómo es una medusa? Una medusa es un bichito marino que tiene, nada, es como esto, ¿no? La medusa, no la merluza, la medusa. Esto es lo más parecido que puede hacer una medusa con este fibrón. ¿Sí? No es un pulpo, es una medusa. Un pulpo es otra cosa, ¿no? Porque por ahí después me dicen, no, el pulpo, no sé qué, el pulpo es así. De hecho, la medusa no tiene ojos, ¿no? Bueno, y el pulpo sí. Ahí lo tiene el pulpo sonriente. Bien, entonces como se ve esta cabeza de medusa, y se ve el abdomen, ¿no es cierto? Si esto es el abdomen, se ven las venas epigástricas así. Entonces a eso se le llama cabeza de medusa. Ese es el abdomen, acá están los pies, las piernas, los miembros inferiores. La cabeza de medusa. Bueno, entonces eso es producto de que la sangre corre por circuitos paralelos. Y la ascitis es un aumento, no un aumento, perdón, es un edema dentro de la cavidad abdominal. Ese edema, claro, se produce porque al estar la porta recargada, la presión hidrostática dentro de la vena, de las venas afluentes de la porta, empieza a ser, la presión empieza a ser mayor y entonces se les escapa líquido. Y además hay edema linfático porque todo el tejido está como encharcado y los linfáticos se encharcan también y entonces se pierde el líquido linfático dentro de la cavidad peritoneal. Y a eso se le llama ascitis. Entonces es un líquido. Se ve la panza globosa, ¿no es cierto? Una panza globosa, y uno la golpea y siente que hay líquido adentro. Uno golpea de un lado de la panza y se siente del otro el líquido como que está adentro. Uno se da cuenta que hay líquido ahí adentro. Es como golpear un sachet de leche de un lado y poner la mano del otro y sentir que adentro está la leche. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, cabeza de medusa, ascitis, hepatomegalia, que puede ser por la fibrosis del hígado, o puede ser por la acumulación de grasa en el hígado, ¿está bien? Hepatomegalia, ascitis y cabeza de medusa son ya más característicos específicos de la lesión, de una lesión producida por el alcohol. ¿Está bien? O sea que si uno ve una persona con la cabeza de medusa en el tronco, digamos, saliendo de su ingle esa cabeza de medusa, siempre la primera cosa que pasa por la cabeza de uno es hipertensión portal, cirrosis, hepatopatía alcohólica. Esa es lo que pasa por la cabeza, bueno, por la mía, por ahí nada. Bueno, entonces ahí tengo la hepatopatía alcohólica como productora de daño. Lo hablé este tema porque me interesa que sepan cómo es que el alcohol produce daño. ¿De acuerdo? O sea que todo eso de que el alcohol, bla, bla, bueno, tengan en cuenta que el alcohol puede producir algunos daños en el organismo. Bueno, entonces hemos visto hepatopatía alcohólica. Bueno, ¿qué va? Bueno, ahora está bien. Bueno, vamos a hacer, entonces vimos hepatopatía alcohólica y dentro de eso vimos cirrosis, que también lo quería ver, vimos alguna palabra de hipertensión portal, que también quería mencionar eso cuando hablábamos del hígado. Y entonces nos vamos a ir a las vías biliares. Y entonces vamos a hablar de litiasis. Y creo que tengo acá también a mano, debo tener, a ver, unas diapositivas de litiasis. Una cosa, mientras busco lo de litiasis, a ver dónde está litiasis. Si tengo litiasis. Litiasis biliar, mira, acá tengo unas diapositivas de litiasis biliar. Perfecto. Esto para que no quede así vemos la pantalla mientras charlamos. Ahí está. No estoy compartiendo litiasis biliar. Ahora voy a compartir. Creo.
Antes de litiasis biliar les menciono un término que me interesa que conozcan el significado por lo menos de ese término, que se llama colestasis, que por ahí van a escuchar colestasis, que se parece a colecistitis, pero no es lo mismo. Colestasis hace referencia a la dilatación de la vía biliar. Cuando la vía biliar se dilata, a eso le llamamos colestasis. Y la colestasis puede, dentro del hígado, puede producir, o produce generalmente, un pasaje del contenido de la vía biliar al torrente sanguíneo. Es decir, las células, cuando hay colestasis, las células hepáticas se separan entre ellas y dejan espacios, y esos espacios hacen que los canalículos biliares, de los cuales forman parte de la pared los hepatocitos, porque los hepatocitos son la pared de los canalículos biliares, entonces cuando se abren, los canalículos biliares dejan de estar formados, porque se abrió la pared. Es como si yo tengo, no sé, un pasillo hecho de bloques, y los bloques los separo, entonces lo que hay adentro del pasillo se mezcla con lo que hay afuera, digamos, el aire de adentro se mezcla con el de afuera. Bueno, los canalículos entonces pierden su arquitectura cuando los hepatocitos se separan por dilatación de la vía biliar, y entonces el contenido de los canalículos se vuelca al torrente sanguíneo, a los sinusoides que pasan ahí cerquita. Como los hepatocitos también son pares de los sinusoides, entonces se mezcla sangre con la vía biliar, con bilis. La bilis pasa a la sangre. Y las causas de colestasis son múltiples. Ahora vamos a ver alguna causa de colestasis casualmente, por eso nombraba el término colestasis. Pero la colestasis entonces implica apertura de los canalículos biliares hacia el torrente sanguíneo, pero ¿por qué? Por dilatación de la vía biliar. Se dilata la vía biliar. Hay, por distintos motivos. Puede perderse la arquitectura, o puede haber un aumento de la presión dentro de los canalículos por algún motivo, una obstrucción o lo que sea, ahora vamos a ver obstructivo, y entonces se produce eso que se llama colestasis. ¿De acuerdo? La colestasis, que se caracteriza por picazón, prurito. Evidentemente eso tiene que ver con las sales biliares que pasan a la sangre y que producen lesión en los terminales nerviosos de la piel, y que se traduce en una disestesia, que es un prurito, es decir, nada, se siente picazón. Se traduce entonces en prurito, en ictericia, es decir, cambio de coloración de la piel, porque pasa a la sangre, pasa a la bilirrubina y cambia el color de la piel. Y aumento de enzimas como la fosfatasa alcalina, que dijimos que estaban en la vía biliar, y que como estaba en la vía biliar, entonces pasa a la sangre y se ve aumentada. Bien, hasta ahí estamos. El término colestasis, entonces dilatación de la vía biliar, dilatación de la vía biliar, con pasaje de bilis al torrente sanguíneo. Bueno, hablamos de litiasis. Litiasis. ¿Qué es la litiasis? Bueno, me queda un minuto, pero bueno, definimos litiasis. ¿Qué es la litiasis? La litiasis es la formación de litos. ¿Lito qué significa lito? ¿Qué significa lito? Cálculos, piedras. Piedra. Lito es piedra, ya habíamos visto. Nosotros vimos litiasis renal y ahora hablamos de litiasis biliar. Entonces, la formación de piedritas o litos en la vía biliar, en cualquier parte de la vía biliar, a eso le llamamos litiasis biliar. Bien. Perfecto. Bueno, arrancamos con factores de riesgo. Me parece que está mal el orden, pero no importa. Factores de riesgo, porque no la vi, ahora lo vamos a ir viendo en la vía. Ahí va. Y la vamos a hablar de acuerdo a lo que parezca ahí se está. Factores de riesgo para la litiosis. ¿Cualquier persona puede tener litiasis? Sí.